aún se encuentran de pie para dar inicio a este debate entre candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá, titulado El Congreso, una apuesta por Bogotá. Les damos a todos una calurosa bienvenida a nombre de las organizaciones convocantes, nuestra anfitriona, la Universidad Javeriana, la Fundación Social, el Instituto Nacional Demócrata y la Fundación Foro Nacional por Colombia. Un agradecimiento muy especial a los candidatos que han aceptado esta invitación. Quiero nombrarlos en estricto orden alfabético de nombre. El candidato Andrés Felipe Villamizar, del Partido Liberal, la candidata Angélica Lozano, de la Alianza Verde, el candidato Germán Navas Talero, del Polo Democrático Alternativo, el candidato Rodrigo Lara Restrepo, del Partido Cambio Radical, y el candidato Telésforo Pedraza, del Partido Conservador Colombiano, con lo cual tenemos una amplia gama dentro del espectro político. Nuestro programa de la mañana va a ser el siguiente. En primer lugar, vamos a tener la instalación y las palabras de bienvenida del padre Edwin Murillo Amaris, decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Vendrá después el debate. En su momento explicaré las reglas de juego y los diferentes momentos que vamos a tener, y al final cerraremos con las preguntas del público y con un momento para que los candidatos puedan hacer una invitación a apoyar sus campañas. Este evento está siendo transmitido en directo. Es posible vincularse al mismo a través de la página de la Universidad Javeriana. En el portal mismo de inicio se puede acceder. Y les rogamos de entrada apagar sus celulares para poder dar inicio al evento. Doy entonces la palabra al padre para que nos haga la instalación. Muy buenos días para todos y todas. Ante todo, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Javeriana, que en este año ha hecho una apuesta muy importante para que el debate político se haga presente en nuestro campus. A nuestros candidatos invitados y que han acogido esta invitación, mil gracias. Sean bienvenidos y bienvenida a este espacio en el que no queremos desconocer el momento que está viviendo Colombia. Daniel Innerarity, que es un filósofo político español, tiene un libro que se llama La transformación de la política, y allí nos da unos lineamientos desde lo que debe implicar la política hoy, porque seguramente podemos ser testigos en nuestros espacios sociales que muchas veces hay un descrédito, hay un desazón, y hay un no creer, sobre todo, en la apuesta por construir espacios de convivencia y coexistencia donde el debate, en medio de la diversidad, construya este espacio de la democracia. En ese texto, él nos da unas características y quiero simplemente invitarlos a que pensemos en tres de ellas. La política es una oportunidad, es una posibilidad, y tiene una gran dimensión de creatividad y de construir novedades. Y creo que este año Colombia nos está ofreciendo más que nunca una gran oportunidad, y por eso estamos aquí en torno a una pregunta: ¿el Congreso, una apuesta por Bogotá? Porque indudablemente estamos en un año electoral, pero un año electoral enmarcado dentro de una situación de un proceso de diálogos conducentes a la paz que tiene infinidad de interpretaciones y posiciones. También estamos ante una Bogotá
que tristemente la vemos desarticulada, la vemos con un gran ausentismo en la gobernabilidad y con una incertidumbre. De pronto ya los medios nos ayudaron a ver entre las horas de la tarde y la noche de ayer y esta mañana algún acercamiento o una posibilidad de salida, pero automáticamente cuando aparece la posibilidad de salida, enseguida aparece la posibilidad de obstaculizar y cerrar la solución. Allí está enmarcada Colombia. Un gran reclamo de movimientos sociales que tienen infinidad de demandas, con una situación en la que la reelección pareciera jalonar la situación real nuestra. Pero allí es donde yo les quiero invitar y las quiero invitar a que pensemos en esta Colombia, a que nos planteemos preguntas serias y profundas y a que nos dejemos ayudar por estos 5 amigos colombianos y colombianas que quieren continuar apostándole al país desde un cargo de elección popular. La academia no está desligada de esa realidad y por eso la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales este año ha querido abrir estos espacios. Ya llevamos prácticamente, esta es la tercera semana de actividades en torno al año electoral, aún faltan más actividades, mañana tendremos algunos cabezas de lista que quieren aspirar al Senado y luego después que terminemos este proceso de elecciones para el Congreso, tendremos unas actividades de análisis de las elecciones del 9 de marzo y posteriormente entraremos en la fase de estar con los candidatos a la presidencia de la República, también en un espacio de encontrarnos, cuestionarnos, confrontarnos y sobre todo abrir posibilidades y oportunidades de reconstruir un país que hoy más que nunca lo está necesitando. Los invito y las invito entonces a que aprovechemos este espacio. Una vez más, mil gracias a los 5. Desde los que están conectados en la página web de la universidad, también una bienvenida muy grande a este tipo de eventos. Ojalá estemos participando activamente. Si tenemos algún conocido o conocida por medio de las líneas, digamos, de WhatsApp y estas cosas, decirles que se pueden conectar, que se pueden colgar a la transmisión de este evento y sobre todo abrir un espacio de debate en medio de la diversidad, donde con respeto, con un gran sentimiento de inclusión, podamos nosotros construir y soñar una Colombia que realmente esperamos que pueda ser provechosa desde estas elecciones, desde este año electoral. Vamos entonces oficialmente a darle la palabra a quienes nos coordinan el evento y que nuestros 5 invitados, 4 invitados y nuestra invitada, tengan esa gran oportunidad de contarnos si es posible que el Congreso piense, construya y beneficie una Bogotá que hoy más que nunca está necesitando de soluciones proactivas. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas, y a todo lo que estamos nosotros creando como espacio, también están todos cordialmente invitados. Bueno, quisiera a continuación comentarles cuál es el sentido de este debate. Las organizaciones convocantes quisimos generar un espacio donde pudiéramos escuchar propuestas sobre un tema que no es muy taquillero y por eso estamos muy contentos de tener este público acá, porque en el caso de la ciudad de Bogotá, el tema del estatuto orgánico muchas veces no es conocido y sin embargo los análisis muestran que puede ser uno de los aspectos de orden normativo que está generando una serie de dificultades. Bogotá en su calidad de ciudad capital, en su calidad de sede del gobierno, de ciudad que recibe una gran cantidad de población, se ha considerado como especial y se ha pensado que debe tener un régimen muy particular en lo económico, en lo político, en lo social. Así se ha pensado desde mediados del siglo anterior, incluso la legislación que se hizo sobre descentralización
inicialmente no le era aplicable por este régimen. Se habló un tiempo de un limbo jurídico hasta que la Constitución de 1991 ratificó ese carácter especial y en un artículo transitorio generó la posibilidad de que se expidiera un estatuto orgánico exclusivo para la administración de la ciudad. Ese estatuto no fue expedido por el Congreso en el tiempo previsto, sino que el gobierno en su momento del expresidente César Gaviria expidió el decreto 1421 de 1993, que es el que ha regido, que en su momento se vio como un avance, como que desentravó la ciudad para poder aplicar esa legislación que ya para los municipios desde los años 80 se venía aplicando y para otros temas, pero sin embargo hoy en día ese mismo instrumento jurídico resulta obsoleto y en ese instrumento jurídico están planteados unos temas que son esenciales como la descentralización, la participación, las finanzas, etcétera. Han habido varios intentos de reforma y no han pasado en el Congreso, en parte porque bueno, no sé, eso es parte de lo que vamos a discutir, las diferentes situaciones que impiden que Bogotá pues tenga una legislación a su favor en el Congreso. Esperamos en esta oportunidad, y de ahí la importancia del debate, que los temas de Bogotá puedan ser tratados con el Parlamento pues que se instale en este nuevo periodo. Obviamente ahí hay un tema también que se toca, que es respetando la autonomía de la ciudad capital. Ese es el propósito que tenemos. Nosotros queremos, como lo mencionaba, propiciar un espacio que sea del todo favorable al debate, que nos permita escuchar las diferentes posiciones, nos permita con mucha altura poder hacer una reflexión. Por eso establecimos unas reglas que fueron conocidas previamente por todas las campañas. Aquí hay una que no conocían algunos del público, pero nos parece muy importante. No se permite que las personas asistentes al debate utilicen chapolas, banderas, pancartas alusivas o cualquier material referido a cualquier campaña política, candidato o partido en particular. En ese sentido, les pediríamos a quienes tienen camisetas, chalecos, chapolas, que, digamos, las cubran mientras hacemos el debate. No se admitirá que ninguna persona que asista al foro grite, silba, haga arengas, vivas o aplausos. Sabemos que la política genera pasiones, sin embargo queremos darle esa importancia al programa, queremos escuchar. Si se hace los aplausos o las vivas en un momento, el siguiente candidato no va a tener el espacio para su participación y que lo escuchen en igualdad de condiciones. Por eso esto nos parece muy importante. No está permitido que se reparta material alusivo a alguna o determinada campaña política, esto después del evento. En ningún momento los asesores integrantes del equipo de campaña podrían realizar asesoría alguna al candidato durante el debate. Las intervenciones de los candidatos y la adjudicación de la palabra se realizará por sorteo de balotas. Eso lo realizamos ya previamente. Los candidatos se encuentran sentados en el orden en que el azar pues los determinó. Va a empezar la candidata Angélica Lozano y vamos haciendo unas rondas en donde en cada momento le corresponda a un candidato diferente iniciar. Y por último, habíamos definido que participaran solo los candidatos directamente y no tener delegados. Hicimos invitación a otros candidatos, pero también por efectos de los compromisos que ya tenían, pues no nos acompañan, pero quisimos tener el más amplio espectro posible. Eso en cuanto a las reglas. Ahora, la metodología del debate. Básicamente,
El debate va a estar dividido en 5 momentos. Esperamos que sean muy ágiles. Hay un primer momento donde vamos a hacer una pregunta general introductoria, todos los candidatos la contestan, pero además es el momento para hacer su breve presentación de su propuesta, de su campaña o su presentación como candidato. Son 2 minutos de tiempo, el tiempo va a estar controlado acá visible pues para todos y va a sonar cuando se terminen los 2 minutos. Obviamente vamos a ser muy estrictos con el tiempo. Un segundo bloque es de respuestas al azar, son 5 respuestas que han sido previstas por los organizadores. Estas respuestas también van a ser a través del mecanismo de balota y cada uno responde al azar la que le corresponda. En ese momento del debate tendremos 1 minuto y medio para cada candidato como máximo. A continuación tendremos un siguiente momento en donde vamos a presentar preguntas de 3 expertos. Son unas preguntas que han sido elaboradas previamente y estas preguntas las contestarán todos los candidatos. Un cuarto momento tendrá las preguntas del público. Ustedes ya han recibido algunos formaticos para la pregunta, estamos recibiendo también vía internet. Vamos a hacer una preselección simplemente de preguntas que no sean del tema o preguntas que estén repetidas, digamos las vamos a filtrar y luego también al azar los candidatos van a responder 3 preguntas, todos iguales. Y al final, en el cierre, todos podrán participar con 3 minutos cada uno para darnos pues ya sus últimas observaciones, su invitación a participar en este debate electoral, seguramente también allí su número en el tarjetón, etcétera. Todo es ya a manera de cierre. En cada uno de los momentos, pues a excepción del primero y el último, tendremos la posibilidad de una contrarréplica muy corta, de 30 segundos, 1 minuto en algunos casos, en donde pues se puede, digamos, hacer alguna observación frente a lo que se ha planteado. Bueno, entonces, sin más, estas reglas ya son conocidas, entonces empezamos con la primera pregunta, 2 minutos para cada uno, también para hacer su presentación personal, y la pregunta es la siguiente: ¿cuál será su aporte en el Congreso en su calidad de representante a la Cámara por Bogotá? ¿Cómo concretará esa representación a nombre de la ciudad? Entonces, la doctora Ángel. Todos, sí, 2 minutos para la pregunta y para hacer una pequeña presentación. Bueno, y acá está. ¿Funciona? Sí. Buenos días, un gusto que estén acá. Yo me llamo Angélica Lozano, soy candidata a la Cámara 110 por la Alianza Verde. Fui alcaldesa de Chapinero, concejala de Bogotá. Como ciudadana he liderado iniciativas como la séptima se respeta, con la que logramos proteger la séptima de una defecio de contrato que la iba a exponer a lo mismo que la 26. Como vimos, la ciclovía se respeta y soy activista, entre otros, por los derechos de las mujeres y de la población LGBT. Por mi recorrido, quiero en el Congreso representar la agenda de Bogotá. Nuestro país es muy centralista. Vemos un noticiero y si yo fuera ciudadana de Guainía, tendría una sobrecarga de Bogotá. En el Congreso esto se invierte, allí son las regiones las que predominan y la agenda de Bogotá suele diluirse. En principio por la bancada son solo 18, solo aunque es la mayoritaria territorialmente. Yo quiero mantener viva una agenda de los intereses de ciudad, que pasan por las decisiones y sobre todo el control político que puede hacerse a las entidades nacionales. Por ejemplo, en movilidad, que es uno de los temas vitales en nuestra ciudad, el Congreso es el escenario para el control al Ministerio de Transporte, a la Superintendencia, en medidas que están en mora de tomar, que dilatan o que ignoran simplemente ante realidades. Les doy un ejemplo: el visitaxi. Existen en Bogotá hace 15 años, mueven los mismos pasajeros que los buses zonales azules del SITP, 150.000 pasajeros al día en plena informalidad.
No podemos someter a los ciudadanos a esa informalidad donde está en juego incluso su vida. El Ministerio de Transporte simplemente ha ignorado. Con este ejemplo quiero hacer visible muchos de los defectos o temas que podemos agenciar allí. En materia de movilidad, por ejemplo, llegó la hora de poner la plata del metro, no de hacer anuncios como San Pedro, Uribe, sino ya ahora sí de apropiarlo a la partida. Gracias, candidata. Vamos a tener tiempo después de retomar los temas. Vamos en su orden, doctor Navas. Le ruego por favor que me indique exactamente en qué momento debo callarme y lo haré. Suena, creo que lo volvemos a poner, o sea, cuando suena ya se acaba el tiempo. Aquí le va a sonar y ustedes, si lo alcanzan a ver acá, empieza a correr, o acá, bueno, sí. Soy Germán Navas Talero, soy bogotano, hijo de bogotanos, nieto de bogotanos, bisnieto de bogotanos, por eso sé lo que es mi ciudad. Y por eso nunca he querido aspirar a ir al Senado, no me interesa, me interesa Bogotá. Pero me ha preocupado siempre lo que para Bogotá implica ser capital de la República sin ninguna contraprestación. Yo creo que ya es hora de que pensemos en que esa carga que implica mayor congestión de tráfico, mayor afluencia de gentes, más la cartería, debe tener una compensación presupuestal y nunca se le ha dado tal, sin establecer su condición de capitalidad con un beneficio, porque de lo contrario nosotros soportamos por esa misma condición incluso el desplazamiento de las otras ciudades. Valdría la pena que lo miráramos. Obviamente yo soy uno, ellos son 17 y el resto son 164, entonces no es fácil imponerlo porque no soy muy dado a legislar desde el Congreso para meter la mano en los asuntos propios de la alcaldía, ya que soy respetuoso de la descentralización y del poder del alcalde. Lo único que logré fue que el alcalde de Bogotá aceptara el control político de Bogotá. Me habían dicho que no se podía, que el alcalde era autónomo, y un alcalde, ustedes lo reconocieron al Totó, el señor Peñalosa, que dijo que él no comparecería a darme explicaciones a mí. Y fui hasta la Corte Constitucional y hoy en día se acepta que esos alcaldes, cuando sus actuaciones son de interés nacional o afectan la moralidad pública, puedan ser citados. Muchas gracias, doctor Navas. A continuación, el candidato Andrés Villamizar. Muy buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Andrés Felipe Villamizar. Soy el número 111 del Partido Liberal. Yo soy politólogo, máster en estudios latinoamericanos y política internacional y curso una especialización en Derecho Constitucional y Parlamentario. Yo quiero representar a Bogotá en el Congreso de la República porque, como muy bien lo han dicho los compañeros, Bogotá necesita una representación mucho más activa. Consideramos que Bogotá necesita unos dolientes en el Congreso de la República y me siento muy orgulloso de compartir el panel con quienes están acá. Esos 18 deben generar una sinergia muy grande para defender temas presupuestarios, como lo dijo el doctor Navas, para que parte de ese presupuesto nacional se vea reinvertido en Bogotá. Una bandera muy importante y muy concreta. Queremos proponerle al presidente de la República incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo la cofinanciación del metro pesado de Bogotá, como muy bien lo plantea Angélica acá. Esa es una política concreta que se puede hacer desde el Congreso de la República. También tenemos que ser representantes responsables en la medida en que no podemos prometer lo que hacen las alcaldías ni locales ni la alcaldía distrital. Debemos ser conscientes que nuestra función desde el Congreso tiene que ser la representación, el control político y la legislación para defender los intereses de Bogotá. En esa medida también queremos abanderar, ojalá con la ayuda de los diferentes partidos, una revisión al Estatuto de Bogotá. Necesitamos, creo, en Bogotá una mayor descentralización, necesitamos mayores autonomías en las localidades. Bogotá ha sobrepasado en dinámicas sociales y en población las realidades de ese estatuto que ya tiene más de 20 años y que ya es hora de revisarlo.
porque la otra legislación en materia territorial en Colombia se ha visto modificada en los últimos años. Muchas gracias. Doctor Rodrigo Lara. Gracias. Un poquito malo. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Lara. Soy candidato a la Cámara en lista cerrada por el Partido Cambio Radical. Bogotá lleva una década perdida. Bogotá lleva 10 años perdidos. La ciudad no ha avanzado ni en aspectos sociales, no ha avanzado en aspectos de movilidad y de calidad de vida. 10 años en los cuales la ciudad parece fija, estancada en el tiempo. Yo sí voy a llevar los temas de la alcaldía al Congreso de la República. Es imperativo fortalecer el control político, pero es imperativo también fortalecer las plataformas políticas necesarias para recuperar el control y la gobernabilidad de Bogotá. Estas elecciones de Congreso serán el preludio, el primer paso para que el modelo de gobierno que lleva mal administrando Bogotá en los últimos 10 años cese y lleguemos a una sana alternancia política. La alternancia política es necesaria para ofrecer modelos distintos y ofrecerle fe, sueños y alternativas a los bogotanos de que pueden contar con una ciudad distinta, con una Bogotá que nuevamente los haga soñar. En materia social, que ha sido la bandera de los gobiernos de los últimos 10 años, vemos que no hemos avanzado lo suficiente. Crisis en el sector salud, basta ver las encuestas de satisfacción y otros datos que podremos desarrollar. En materia de empleo, los avances han sido mínimos en proporción al crecimiento económico que ha tenido el país. Y en materia de calidad de vida, en materia de movilidad, simplemente hemos retrocedido. Y esto obedece a malos gobiernos en los últimos 10 años. Si queremos recuperar a Bogotá, pues debemos entender que hay que empezar por el Congreso a fin de recuperar la alcaldía. Nosotros en Cambio Radical pensamos que los bogotanos y Bogotá necesitan un cambio radical en su administración. Muchas gracias, doctor Lara. Y inmediatamente le damos la palabra al doctor Telésforo. Buenos días, soy Telésforo Pedraza, encabezo la lista del Partido Conservador con el número 101. He tenido la oportunidad de estar muy cerca de esta ciudad en mi condición de funcionario distrital, desde la Secretaría de Educación hasta la presidencia del Consejo de Bogotá en diferentes oportunidades, senador, representante de la Cámara, y por supuesto la primera consigna mía ha sido, independiente de cuál sea la afiliación política del alcalde o del presidente de la República, contribuir en todo aquello que beneficie los intereses de la ciudad capital. Como concejal, fueron muchas las cosas que contribuyó a hacer, como por ejemplo el Fondo de Salud Mental, que hoy le presta un enorme servicio a la ciudad, en la expedición del Código de Policía, tantas de las iniciativas que presentó Antanas Mocus, siendo yo presidente del Consejo, y casi todas salieron y le permitieron a Enrique Peñalosa hacer muchas de las obras que él pudo realizar en su gobierno. Y desde luego en el Congreso Nacional, actualizo aquí a mis colegas, el actual artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo es de mi iniciativa y fue mi lucha porque el gobierno nacional quería eludir la responsabilidad de la cofinanciación en el metro de Bogotá. Ahí está, quedó así, perdóneme, que yo fui el autor directo de ese artículo. En segundo lugar, también luché ahora en la modificación de la ley de las regalías para que Bogotá tuviera participación en los 3 fondos que se crearon para Bogotá. También siendo primer vicepresidente de la Cámara, no sé si se acuerda el doctor Mocus, estaba inclusive el propio doctor Petro en la Cámara de Representantes. A iniciativa mía impulsé una carta señalándole al gobierno del presidente Uribe que si no nos otorgaba las vigencias futuras para la construcción de la LOA entre Chusacá y la calle 13, nosotros no le votaríamos el plan de desarrollo, y así fue autorizado. Bueno, muchas gracias a todos nuestros candidatos, candidata. Era un acercamiento a conocer sus planteamientos. Vamos a entrar en este segundo bloque en el tema propiamente del estatuto, y como les mencionaba, lo haremos a través de unas preguntas muy concretas, muy rápidas, de alguna manera, aunque ustedes tendrán 1 minuto y medio para contestar, sobre diferentes temas. Entonces, a manera de entrada, vamos a hacerlo al azar.
con las balotas. Cada uno, yo tengo las 5 preguntas acá, a cada uno le corresponderá una que saca, la contestamos, tenemos un momento de réplica, pero después vamos a profundizar porque después vamos a ver los temas más en detalle de descentralización, participación y presupuesto con nuestros expertos. Entonces, el número que ustedes tienen corresponde al número de la pregunta en el orden en que yo la tengo. Entonces, bueno, aquí doy, ¿quién tiene el número 1? Doctor Navas. Entonces, la pregunta número 1 dice así: ¿qué piensa de la posibilidad de definir medidas en el estatuto tendientes a avanzar en concretar una participación decisoria desde la comunidad sobre la planeación y la gestión del desarrollo? ¿Debería esto incluir la parte presupuestal desde las unidades de planeación zonal? Pregunta sobre participación y presupuesto. Yo creo que el diseño de Bogotá se les quedó a medias esa parte que usted dice. Yo considero que debería dársele una mayor autonomía en el gasto a las que llaman alcaldías menores, porque en este momento hay una aparente descentralización con una gran concentración, y yo creo que esos pocos localistas deben tener un poquito más de poder de ejecución, pero que quitémosle ese problema que hay ahora, donde los miembros de la SCAL terminan casi extorsionando a los ejecutores o alcaldes menores, pero sí hay que darle una mayor autonomía a esos entes pequeños. Ok, muchísimas gracias, el tiempo está perfecto. La pregunta número 2. Bueno, la pregunta, doctor Rodrigo Lara, dice así: ¿qué opinión le merece la siguiente afirmación? En el marco del estatuto se podrían pensar escenarios de planeación a nivel meso o interlocal sin que necesariamente se constituyan en unidades políticos administrativas de la ciudad. Un poco tendiente a ver esa sí, de acuerdo, información. Son dos conceptos distintos, descentralizar y planificar. A mí me parece que sería un error convertir las localidades en personas jurídicas, que es necesariamente el paso para llegar a descentralizar. Hoy tenemos un esquema desconcentrado que le permite al alcalde ejercer un control jerárquico y de legalidad sobre las decisiones de los alcaldes locales. Yo creo que los ejemplos de ciudades descentralizadas no son positivos. Caracas es un claro ejemplo de ciudad descentralizada. Y eso ha llevado a que se conviertan en entidades políticas que impiden, digamos, una administración homogénea de la ciudad. La vocación de Bogotá no es hacia la descentralización. Yo creo que la descentralización implica tiene sentido cuando se le quiere dar participación política fuerte a una entidad territorial, y yo creo que eso no es lo que buscan las localidades, sino mejor planeación. Y en materia de planificación, pues por supuesto, yo creo que lo que debe hacer Bogotá es fortalecer su órgano de planeación, articularlo con el de la nación, y naturalmente que esa planeación debe ir ligada a unos mecanismos de participación ciudadana y a unos mecanismos muy activos de definición de la planeación a nivel de las localidades. Pues yo creo que son dos cosas distintas, la planeación y el hecho de llevar la planeación a nivel local no significa que eso deba ir acompañado de descentralización. Yo creo que las cosas están bien así en materia de desconcentración como lo tenemos aquí en Bogotá. Muchísimas gracias. Les recuerdo que habrá un momento de contrarréplica o de redondear ideas. Ustedes lo utilizan para lo que mejor consideren al final de que escuchemos a todos los panelistas, los candidatos. El número 3, doctor Villamizar, ¿qué piensa de la posibilidad de que el estatuto orgánico estipule claramente la obligación de destinar recursos para fomentar la participación ciudadana en la ciudad? Bueno, yo soy partidario de la descentralización, y la descentralización no puede entenderse sin participación. Yo percibo en las diferentes localidades que los ciudadanos de las diferentes zonas de Bogotá se sienten totalmente aislados. Los procesos participativos al interior
de las localidades se restringen a la elección de juntas administradoras locales que, como ya se ha dicho aquí, terminan siendo totalmente excluidas y no generan un proceso participativo realmente grande. Yo creo que ejercicios como lo que intentó hacer el alcalde Petro en materia de presupuestos participativos, con destinación concreta en las localidades para ejercer el control social y para promover la participación, sí sería una medida bastante interesante y fomentaría la descentralización que creo que es necesaria en Bogotá. Muchas gracias, doctor Villamizar. La pregunta número 4, la balotica número 4. Doctora Angélica, ¿cuál es el balance del papel jugado por la Veeduría Distrital como organismo de control creado por el Estatuto Orgánico y cómo ve su mantenimiento, transformación o desaparición dentro de una reforma futura? Muchas gracias. Es exótica esta institución, yo defiendo que se mantenga, hay unos que la quieren suprimir, pero se descontrolaron cuando la actual la ejerce con independencia crítica y rigor. Ahí sí se empezaron a voltear, como es crítica de Petro, sí dejémosla. No, independiente del talante se necesita, lamentablemente depende mucho de la persona. En el gobierno de Samuel Moreno, la señora veedora, que es muy activa en Twitter hoy en día, no vio, oyó nada, no advirtió nada, estaba supeditada y muda ante su nominador. Yo celebro la independencia de Adriana Córdoba, que incomoda a alguna gente del gobierno, pero los organismos de control, incluso este tan atípico, que es propio, que es del Ejecutivo, tiene mucho por hacer. Se queda corto en su diseño institucional, en las funciones y en la capacidad de incidir y de decidir, de impactar. Podría, y en este plan de desarrollo, además es un orgullo para mí haber incluido metas y defendido recursos para la política de transparencia, que no debe ser para hacer cursitos y tallercitos aislados, sino una política transversal de la entidad que haga asequible a los ciudadanos la información pública. En el periódico que van a ver al final, cuando se ha permitido repartirlo, puse, por ejemplo, las obras de transporte que están por iniciarse con recursos del cupo de endeudamiento para que le hagamos juntos veeduría y vigilancia. Los ciudadanos sí tenemos injerencia y la veeduría distrital podría darle piso a muchos de estos esfuerzos Gracias, ciudadanos. doctora Angélica. Y, doctor Telésforo, la última balotica, ¿hasta dónde el estatuto debe abordar el tema de la composición político-administrativa de la Administración de Bogotá, o hasta dónde consideraría que este es un asunto de la autonomía de Bogotá en su carácter de entidad territorial y de distrito capital? Bueno, digamos lo siguiente, la arquitectura, tanto de lo que fue el decreto ley 3133, como el 1421, que lamentablemente son dos instrumentos que no han sido expedidos por el Congreso, sino que han sido expedidos por el Gobierno Nacional. Señala claramente la estructura administrativa y las funciones muy claras que tiene el señor alcalde mayor de la ciudad para organizar la administración distrital y, por supuesto, en materia de competencias, señala claramente el decreto ley 1421, la iniciativa del alcalde de poder crear empresas o modificar su propia estructura a través de acuerdos que deben ser presentados en el Consejo de Bogotá. Por mandato constitucional, estas son autonomías del orden territorial, como el uso del suelo, igualmente, que pertenece pues al Consejo de la Ciudad Capital, de tal manera que en materia de la estructura administrativa, digamos, la arquitectura misma del 1421 no es que sea mala, porque tiene todos estos instrumentos y todo este tipo de autonomía. Ahora, lo que tenemos que ver es si la estructura administrativa de hoy corresponde a las exigencias y a los requerimientos que demanda la ciudad. Muchas gracias, doctor Telésforo. Bueno, ya tenemos aquí una primera ronda de opiniones sobre temas variados. Yo quiero llamar la atención en cómo aquí señalamos algunos de los aspectos que el estatuto toca. En parte llamo la atención sobre esto porque empezamos ya a recibir muchas preguntas sobre todos los temas que un
candidato y un representante a la Cámara debe abordar en el Congreso, que son muchísimos. En el foro, en el debate, quisimos restringirnos a mirar este aspecto que nos parece nodal para el avance de la ciudad, que es el estatuto orgánico, y por eso quisiera también dar un poco la orientación de centrar las preguntas en los temas que hemos ido conversando, que contiene el estatuto, sobre participación, sobre presupuesto, sobre la estructura orgánica de Bogotá, sobre los organismos de control, entre otros aspectos. Tenemos entonces unos 30 segundos para que cada uno puede o redondear su posición o hacer una observación frente a lo que escuchó de sus compañeros o, en fin, digamos, para cerrar este panel. Entramos después a uno ya sobre preguntas más específicas que contestarán todos, relacionadas con descentralización, participación y presupuesto. Entonces allí podemos profundizar más, pero digamos la idea del panel de poder cerrar, si alguno desea hacerlo una contrapresentación. Ahí lo dejo, doctor Navas. Pues. Quiero hacer una precisión sin desconocer la labor del doctor Telésforo, pero yo era el segundo vicepresidente de la Cámara cuando encerramos al ministro para obligarlo a que aceptara que se incluyera el metro de Bogotá en el POT, doctor. Usted estuvo ahí, el ministro de Hacienda, exacto, pero ahí estuvimos. Doctor, los dos, porque yo siempre he dicho, y lo digo aquí duro, a Bogotá le cambiaron un metro por 2 buses pegados, esa fue mi pelea. Doctora Angélica. Bueno, 30 segundos es poquito, pero yo quiero contradecir a Rodrigo, que las localidades tengan personería jurídica no equivale a elección popular de alcaldes. Yo soy enemiga de esa elección popular, yo quiero es quitar la terna, que no haya un paso político en la JAL, que sea un funcionario de libre nombramiento y remoción, el alcalde local, como lo es el secretario de Educación, el secretario de Gobierno, porque esa mediación no es sana. Entonces es muy distinto. Sin personería jurídica hoy carecen de una planta de personal. El alcalde local es un muñeco incapaz de cumplir con los deberes asignados porque no cuenta ni siquiera con un coordinador administrativo y jurídico. Gracias, de su doctora Angélica. Este tema, continuamos con este tema a continuación en el panel, bueno, entonces ahí sí, es el abrebocas. Yo hago una observación. El problema es el funcionamiento del Estado de Derecho, el problema son los principios de la Constitución. En el momento que yo convierto a una entidad territorial, es decir, convierto a una circunscripción en entidad territorial, porque le doy personería jurídica, pues inmediatamente se aplican los principios de autonomía de las entidades territoriales consagrados en la Constitución. Yo no puedo tener una circunscripción con personería jurídica sin convertirla en entidad territorial, así funciona la Constitución, y entidad territorial tiene autonomía de las entidades territoriales, ergo tiene elección popular de alcaldes y no sería una ciudad, serían 20 ciudades en el territorio de Bogotá, que me parecería eso un caos. Bueno, como vemos ahí hay un debate de fondo, doctor Telésforo. Yo que fui el primero que presenté la iniciativa de la elección popular de alcaldes en 1987, debo coincidir hoy acá en principio con la doctora Lozano. En segundo lugar, yo con todo respeto reiterarle a mi colega el doctor Navas, que hemos sido compañeros, pero no, yo me quedé con el doctor Hernando José Gómez y el doctor Hernández hasta que salió y llevamos el artículo, doctor Navas. En tercer lugar, la Constitución del año 91 es una constitución de participación. Bueno, doctor Villamizar. Muy brevemente, porque creo que va a haber más espacio para el debate, pero yo sí quiero celebrar que el Partido Conservador y el Polo Democrático ambos estén luchando por Bogotá como vicepresidente y como proponente de esa iniciativa. Ojalá todos luchemos por Bogotá y ojalá los 5 estemos allá para darnos la pela por esta ciudad que tanto queremos. Muchísimas gracias. Para profundizar un poco en este debate, invitamos a 3 expertos. Uno de ellos es Alberto Maldonado, consultor, experto en temas de Bogotá, que ha trasegado pues muchos años en el análisis de este tema. Él nos elaboró una pregunta sobre descentralización. Invitamos a Mónica Villegas, directora de Bogotá ¿Cómo vamos?, que también tiene
pues el ojo puesto, le hace la observación a lo que sucede en la ciudad y nos va a leer una pregunta sobre presupuesto, e invitamos a Esperanza González, la directora de programas de Foro Nacional por Colombia, entidad que se ha caracterizado por mirar los temas de la participación, y hará su intervención sobre este tema. En este momento la dinámica es escucharlos a todos. Vamos a hacer cada una de las 3 preguntas y después cada uno de ustedes tendrá la posibilidad de tener 1 minuto y medio para contestar de los 3 temas. Y tenemos también pues la modalidad de réplica. Mencionaba que Alberto Maldonado no nos acompaña, pero Hernando Herrera de la Fundación Social va a leer la pregunta que él nos envió. El Estatuto Orgánico de Bogotá tiene un capítulo que se llama Descentralización Territorial, pero cuando se mira su contenido se observa que realmente es una figura incompleta de descentralización por cuanto no hay elección popular de los alcaldes locales. Las localidades no tienen personería jurídica y el ordenador del gasto de los fondos del desarrollo local es el alcalde mayor. ¿Consideran ustedes que se debe mantener este esquema o que se debe modificar el estatuto orgánico para impulsar una verdadera descentralización territorial en Bogotá? Yo aquí sugeriría en el orden, entonces, como fue sorteada la balota, empieza el siguiente, el doctor Navas, y así vamos rotando para que todos tengan la posibilidad de empezar. Entonces, doctor Navas, tiene la palabra. Mi respuesta es que sí es necesario otorgarle personería jurídica a esas instituciones para que no se presente lo que afirmaba la doctora, que el alcalde, el alcalde local es un monigote, que todo se lo hacen desde arriba. Hay que darle cierta autonomía, y el hecho de que no tenga personería jurídica no quiere decir que vayamos a caer del exabrupto y hablar de elección popular. No, porque eso sería atomizar la unidad de mando. En todo caso, sí considero que deben tener una personalidad jurídica y autonomía en la nominación de su personal, un ejemplo. Porque ¿quién más que yo debo saber quién es mi secretario, el que me guarda los secretos? ¿El que me mande Petro o el que nombre yo? Hasta en eso es necesario que haya en este momento un reconocimiento de personalidad jurídica para una verdadera autonomía. Yo no digo que se atomice eso, pero sí darles. Y hablaba con un alcalde en estos días, me decía, mire, esto aquí es pintado, yo no puedo mover un dedo si el de arriba no me lo dice. Muy bien, muchas gracias. Entonces seguimos en ese orden, doctor Villamizar. Gracias. Bueno. No, en el orden de Andrés Villamizar, sí. Vamos rotando el orden en que fue sorteado. Yo estoy de acuerdo con el doctor Navas, creo que las localidades requieren de una autonomía mayor, necesitamos una descentralización real. Hoy en día las alcaldías locales no cuentan con el personal suficiente para la cantidad de problemáticas que tiene cada una de esas alcaldías. Yo creo que generando mayor descentralización y dándole mayor autonomía a los alcaldes locales vamos a poder generar un mayor desarrollo local. Yo creo que en eso se avanzó mucho en la administración pasada, o se intentó avanzar con el decreto 101 de 2010, pero eso a un plumazo se acabó con una circular del actual alcalde que destina el 40% del presupuesto de cada localidad al uso de malla vial y lo centralizó nuevamente. Entonces yo sí creo que mediante la autonomía podemos generar un mayor desarrollo de las necesidades muy concretas y muy puntuales y muy diferenciadas que tiene cada una de las localidades. Los alcaldes locales en esta ciudad deberían tener un peso político y administrativo muchísimo más significativo. Muchas gracias. Bueno, a ver, políticamente es muy rentable hablar de descentralización, pero yo creo que abrimos una puerta peligrosísima para Bogotá. Toda circunscripción o espacio territorial con personería jurídica automáticamente se convierte en una entidad territorial, y las entidades territoriales tienen unos derechos constitucionales consagrados, que es el principio de autonomía de las entidades territoriales.
Eso significa que pasamos de tener una ciudad a tener 20 ciudades en el espacio de Bogotá. Y hay una dificultad adicional. No hay jerarquía entre entidades territoriales, no habría jerarquía, porque la Constitución lo prohíbe, no habría jerarquía entre el alcalde mayor y los alcaldes locales. Por eso es que el gobernador no ejerce jerarquía sobre los municipios y por eso es que Colombia está en un problema de fragmentación municipalista y de descoordinación de muchas de sus políticas. Yo no quiero imaginarme el desorden que se armaría. ¿Qué es lo que hay que entregarle a las entidades, a las localidades? Capacidad de decidir. Pero yo no necesito descentralizar para entregar capacidad de decisión. Hoy las entidades territoriales en Colombia no tienen capacidades de decisión a pesar de que son descentralizadas. ¿Por qué? Porque todo el gasto girado desde la nación a través del programa de las transferencias está preasignado. Yo creo que en este esquema de desconcentración que le permite al alcalde tener jerarquía y coordinación de las localidades, que es lo deseable en una ciudad, a menos que queramos tener una Caracas, se puede darle mucho más capacidad de decisión, de autonomía fiscal y financiera a las localidades sin tener que abrir la puerta de convertir a las localidades en entidades territoriales, porque la abrimos y no hay forma de que nos devolvamos. Muy bien. Teléfono. Bueno, aquí no hay que ir a los extremos. Hay países en donde este mecanismo de la descentralización de las alcaldías locales ha cumplido una excelente tarea, una excelente labor. En Bogotá, el decreto ley, el 1421, sí señaló no solamente desconcentración de funciones, sino la descentralización. La descentralización se genera por la transferencia de los recursos y así está establecido que los recursos ordinarios del distrito, que no incluyen el de las empresas industriales y comerciales del Estado, van hasta el 20% según las necesidades, se distribuirán según las necesidades básicas y satisfechas de conformidad como lo establece la Constitución. Aquí sí hay una descentralización, lo que me parece es que los principios de complementariedad y subsidiariedad no se vienen cumpliendo, ya hay una anarquía, me parece, desde el punto de vista de que hay las funciones de las localidades deben precisarse, para no dejarse ese marco amplio precisamente que generó tanto de los escándalos hace unos años y que sigue siéndolo, porque las alcaldías locales al tiempo cumplen muchísimas tareas, muchas funciones, y era precisarse precisamente para que ellos puedan manejar de conformidad, como lo señala la ley, los recursos que le están asignando de acuerdo con las necesidades básicas insatisfechas. La doctora Angélica, por favor. Mil gracias. Que las localidades tengan personería jurídica les permite liderar y manejar, representar temas que le competen. Hoy un caso de defensa de una localidad ante una demanda recae en el funcionario octavo de una oficina jurídica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, entre otras para temas como eso, de manejo de planta de personal, que hoy no obedece al cumplimiento de logros, por ejemplo, del plan de desarrollo. ¿Sí? Para ese tipo de cosas es que se necesita una personería jurídica que nada convierte en una entidad territorial autónoma. La Secretaría de Educación tiene personería jurídica y eso no lo hace un rancho aparte de Bogotá. La planta de personal del distrito asignada a las localidades se maneja del nivel central y es perverso. Yo fui alcaldesa hace 8 años y en esa época tenía derecho, entre comillas, a nombrar 4 personas: el almacenista, porque manejaba los activos, la secretaria y el coordinador jurídico que guía todas las actividades de control e inspección de establecimientos de obras de construcción, y el coordinador administrativo, la contratación. Hoy ni siquiera esos 4 lo puede hacer un alcalde local. Yo hoy no me le mediría a ser alcaldesa local porque es un firmón de actos por los que no puede responder. De modo que la personería jurídica contribuye a esto. La carrera administrativa, que es un tema adicional, nacional, tiene que ser revisada. La evaluación de funcionarios hoy es en cuanto a logros abstractos que no obedecen a lo que necesita la función desempeñada ni a los resultados esperados. Espero a la... Muchas gracias, doctora Angélica. Un poco yo recordaría aquí que es muy breve el tiempo, sí. O sea, el propósito nuestro es un poco que el votante tenga una percepción cualificada para tomar esa decisión de voto, y nos damos cuenta de los temas tan profundos, tan importantes que están en juego y de diferentes opiniones, para que toca
leer, seguir escuchando propuestas para poder tomar esa decisión. Invitamos a Mónica Villegas, directora de Bogotá, ¿cómo vamos a hacer su pregunta sobre el tema de presupuesto? Muy buenos días. A partir de la expedición del decreto 1421 del 93 se han generado diferentes modelos de autonomía en el ordenamiento y ejecución del gasto presupuestal de cada localidad según el enfoque que cada alcalde mayor le ha querido dar. De 1993 a 1998, los alcaldes locales tenían facultades de ejecución de presupuesto. En el gobierno de Enrique Peñalosa se optó por suprimir tal competencia y se pasó a una ejecución de los fondos de desarrollo local con preponderancia en las unidades ejecutoras locales UEL. En 2010, bajo fuertes críticas, el exalcalde Samuel Moreno trasladó nuevamente a los alcaldes locales la facultad de ejecutar directamente el presupuesto de los fondos con la asesoría de la DUEL, modelo que se sigue implementando en la actualidad pese a la baja ejecución del presupuesto asignado a las localidades. En los casos en que se ha suprimido la facultad de ejecutar directamente el presupuesto, se ha argumentado la corrupción en la selección de los programas de inversión, mientras en los que se le ha dado tal competencia, se aboga por una supuesta eficacia en la ejecución presupuestal. Estas son dos preguntas amarradas a esta introducción. ¿Considera usted que se debe definir desde el Estatuto Orgánico de Bogotá en quién debe recaer la competencia de ejecución de los dineros de los fondos? Y en su criterio, ¿cuál es el modelo más adecuado de ejecución del presupuesto contenido en los fondos, teniendo en cuenta que se debe garantizar tanto la transparencia del procedimiento como la eficacia en su ejecución? Gracias. Bueno, siguiendo el orden que llevábamos, esta respuesta le correspondería al doctor Andrés Villamizar y de ahí seguimos la ronda. Sí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo considero que sí debe estar presupuestado en el Estatuto de Bogotá la forma como se administran los recursos. Yo creo que esa descentralización presupuestaria también se debe dar desde el Estatuto de Bogotá. Yo creo que ahí es el momento para hacer un profundo debate en eso desde el Congreso de la República, porque además estos procesos descentralizadores también deben venir acompañados de unos procesos de activismo de la sociedad civil. No podemos hablar de descentralización por decreto. Yo creo que paralelo a esto tiene que haber un proceso de introducción y de participación ciudadana, de tal forma que en el proceso de descentralización se genere un real control social por parte de los ciudadanos de la localidad en el manejo de esas presupuestos locales. Y para finalizar muy brevemente, yo creo que aunque el decreto 101/2010 está vigente, pues en la práctica lo que mencionaba antes es que el alcalde de Petro ha destinado el 40% de sus recursos al manejo de la malla vial. Sabemos que la malla vial sigue en muy mal estado, la máquina tapahuecos no ha servido para nada y ahora estamos en una realidad donde los alcaldes no tienen presupuestos, no tienen participación, no tienen autonomía. Yo creo que eso lo debemos debatir desde un marco institucional jurídico superior que es la reforma del 1421. Muchas gracias. Gracias. A ver, una precisión inicial. Desconcentrar no significa no transferir competencias. Lo que pasa es que es una transferencia de competencias y recursos en el seno de una misma persona jurídica. Descentralizar implica transferir competencias y recursos de una persona jurídica a otra. Por lo tanto, cuando tenemos un esquema desconcentrado como el de Bogotá, eso le permite a alcaldes como Enrique Peñalosa que para combatir la politiquería establezca un sistema de control previo. Le dice a las alcaldías, ejecuten, decidan cómo ejecutar, pero esto necesita un chulo previo, que es un control previo, y eso solo existe en un sistema desconcentrado. Cuando yo descentralizo, en virtud del principio de autonomía de las entidades territoriales, es absolutamente imposible ejercer controles de tutela, porque se trata de una persona jurídica que cuenta con autonomía propia de la entidad territorial. Es decir, estos mecanismos de control que existían en la alcaldía de Peñalosa serían imposibles de aplicar. Obviamente, yo no quiero imaginarme, Dios nos libre, la politiquería en la que estaría inmersa esta ciudad si le damos autonomía a las entidades territoriales que serían las localidades. Por eso Samuel Moreno, que fue un alcalde de la politiquería y de la corrupción, le entregó rienda suelta al gasto para que se lo devoraran los ediles y la politiquería local aquí en Bogotá. Miren, Dios nos libre de abrir esa puerta tan peligrosa. Para la galería es extraordinario hablar de descentralización. Nosotros queremos entregar recursos, autonomía en la ejecución, pero sin
desarticular, desvertebrar y descuadernar esta ciudad. Muchas gracias. El doctor Telésforos. Bueno, no, es que el tema de la descentralización de los recursos de la ejecución, pues es que no se requiere que esté en el decreto ley 1421, es que per se ya está en el código en las responsabilidades en materia de la ejecución del presupuesto. Esa es una enfermedad nacional, departamental, distrital y municipal, que la ejecución del presupuesto es lo más malo. Por eso, al final del año se cometen tantas arbitrariedades y se abusa demasiado en el tema de la ejecución presupuestal, porque tienen que rendir cuentas para efectos de que no se los vayan a quitar el año entrante. A mí me parece que inclusive hay un factor muy perturbador, y es que la descentralización de los recursos también está mirada en tanto en cuanto, por ejemplo, la administración central haga la transferencia de esos recursos en la eventualidad que se cumpliera efectivamente, pero no transfieren los recursos oportunamente, razón por la cual los recursos de la administración central, ustedes pueden ver el informe de presupuesto del año pasado del distrito de la administración central, Angélica creo que está en el consejo, y uno de los problemas fundamentales que ha habido siempre es el problema en la ejecución presupuestal, de tal manera que si a nivel central que existen las normas, no están cumpliendo con la ejecución presupuestal, calculen ustedes lo que es el transferirle unos recursos tardíamente en mayo o en junio para que las localidades las puedan ejecutar. Muchas gracias. Va al otro lado de la mesa el micrófono. Pues antes de contestar eso se necesita despejar las competencias, clarificar las competencias, qué le toca al nivel central y qué al nivel local. Hoy es un despilfarro y es un error administrativo, un caos invertir localidades, por ejemplo, en salud. Es ridículo. Una localidad invirtiendo 300 o 600 millones de pesos en salud no puede hacer nada de impacto, nada de calidad de vida, que impacte la calidad de vida de la gente, y es un tema especializado. Las localidades carecen de experiencia y de fortaleza técnica en eso. Inversión en seguridad, no tienen por qué las localidades estar comprando chalecos y motos y mantenimientos, tiene que ejecutar y ejercer unas políticas de convivencia, pero antes de decidir, coincido con el señor Telésforo, no es necesario que quede consagrado en el estatuto orgánico, pero lo más importante es definir las competencias. El despilfarro de los recursos, el bajo impacto, parte porque juegan a ser alcaldías municipales. La alcaldía local parte de tener un mal nombre. Yo sostengo que deben ser inspecciones, porque la calidad de vida en lo que puede influir de la gente depende en el control oportuno. El edificio Space de Medellín es que es un milagro que pasen tan pocos, porque eso recae en las alcaldías locales. En el caso de Bogotá, el control y vigilancia carece de las herramientas técnicas y del personal. Usted con 2 arquitectos no puede vigilar el desarrollo urbanístico pujante, por ejemplo, de Chapinero o de cualquier localidad. En eso se deben concentrar las alcaldías, no en jugar a que son alcaldías mayores o alcaldías de un municipio y que le apuntan a todo. Tiene que ver con las líneas de inversión del nivel central, le imponen en. Gracias, doctora Angélica. Doctor Navas. Mi fuerte no es la economía ni la ejecución presupuestal, porque por fortuna no fui empleado público, sino cuando era juez. Pero nos dice, primero, con el 1421, el manejo lo hacía autónomamente la localidad, pero no funcionó. Luego llegó el señor Peñalosa, dijo, yo manejo todo, y tampoco funcionó. Me lo han contado ustedes que lo vivieron. Entonces digo, tenemos que buscar una fórmula alternativa. ¿O es que con esa tesis todos los colombianos somos incapaces y todos somos ladrones? Eso es nuestra obligación como legisladores, y el punto llega a diseñar exactamente una fórmula que nos permita darle más autonomía a las alcaldías locales para que funcionen y evitar que el gobierno central le dé a la alcaldía si el alcalde se porta bien con él o no se porta bien, porque eso es lo otro. Usted es alcaldesa local y no tiene la simpatía del alcalde de turno, a usted no le mandan el dinero para que ejecute. Entonces ahí está el ingenio de nosotros, mirando que las dos situaciones se han dado, encontrar una alternativa. Yo no soy el doctor Google
que se espicha un botón y sabe de todo. Yo no improviso a los Roy y a las otras personas. Yo trato de raciocinar antes de legislar. Muchas gracias. Acabamos entonces otra ronda presupuestal. Antes de pasar a la réplica, que va a ser un poquitico más larga, y el comentario, quiero darle la palabra a la doctora Esperanza González, quien nos va a hacer la pregunta sobre el tema de participación. Buenos días. En la pasada legislatura del Congreso se aprobó la nueva ley estatutaria de participación que pretende adecuar las nuevas condiciones de la participación en Colombia, y que uno de los ejes que trabaja esta nueva ley es la creación del Sistema Nacional de Participación. Desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo debería adecuarse el Estatuto Orgánico de Bogotá a esta nueva ley estatutaria de participación? Gracias pues por la pregunta. En este orden tendríamos al doctor Rodrigo Lara iniciando estas rondas. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que lo primero frente a los mecanismos de participación ciudadana es no sobredimensionarlos. Los mecanismos de participación ciudadana no sustituyen al Estado y no sustituyen a los organismos de control como se pensó, de una forma muy ideologizada, tanto por la izquierda como por las teorías neoliberales a principios de los años 90. Yo creo que hay que llevarlas a sus justas proporciones y llevarlas a donde realmente sirven. Las personas no participan de los grandes asuntos abstractos sino cada 4 años. Pero la gente sí participa mucho en los asuntos de su más inmediato entorno. La vía, la construcción de la vía, la construcción del colegio, la construcción de X, realmente de lo que le afecta en su vida cotidiana y de todos los días. Yo creo que los mecanismos para que sean eficaces hay que bajarlos. La vigilancia a la obra, los padres de colegio que vigilan la obra o el colegio que se está haciendo, el acueducto por los vecinos, y darles herramientas para que puedan seguir y monitorear la ejecución de esa obra. Sinceramente yo creo que ahí es donde se ven los resultados de la participación. Yo tuve un ejercicio que creé hace 10 años, que fue extraordinario, de seguimiento de obras, funcionó muy bien, pero esos grandes mecanismos para decidir de la ejecución presupuestal, la gente ni tiene ni idea y a la gente no le importa y además no tiene por qué entender ni tiempo para estar en esos asuntos puntuales. Participación ciudadana para los asuntos del más inmediato entorno. La gente se preocupa por eso. Muchísimas gracias. Viene el doctor Telésforo, sí, al lado. Bueno, mire, es que en el 1421, tanto en lo que tiene que ver con el plan de desarrollo, como tanto distrital como local, hay un ingrediente que está en consonancia con lo que fue el espíritu de la Constitución del año 91, que cambió rotundamente, que dio un salto, que fue el de cambiar el espíritu de la Constitución de representación, que era la Constitución del año 86, a una Constitución de participación. Y por eso fue que efectivamente se expidió la Ley 134 primero, en relación con el funcionamiento de los diferentes mecanismos de participación. Yo creo que hoy lo que falta, digamos, no es que estén ausentes, yo creo que la participación es que esté ausente en la Constitución y en el 1421. Lo que falta es más información, más comunicación, porque mucha de la gente no tiene ni la menor idea de tantas de las facultades que la Constitución del año 91 y que el propio decreto 1421 ahí lo tiene consagrado. No es que falte, es que nosotros estamos pensando que todo se resuelve a través de meterle más leyes y de modificar más, y lo que falta, a mi manera de ver, es una cultura ciudadana, eso que se puso en marcha cuando Mocus para hacer que la gente no se pasara las cebras. Aquí lo que falta es para la información a la gente de los derechos que tiene. Muchas gracias, doctora Angélica. El tema de la participación. Bueno, a nivel local y en Bogotá existen muchas instancias de participación. Se le tiene la que quiera de propiedad horizontal, del Consejo Tutelar de los Niños, de Primera Infancia, el de Cultura, el de Juventud, el de Planeación. Yo participo, tú participas, ellos deciden. Eso es un desgaste, una cantidad de instancias. No hay un acuerdo del Consejo, no, estoy exagerando. Muchos acuerdos del Consejo y muchas leyes la endilgan y crean otra instancia más donde lo que deja es a la gente frustrada e incrédula ante el Estado. Se necesita una o dos, una instancia integral donde converjan
múltiples miradas sectoriales, territoriales, pero esto implica tiempo, implica planeación y elevar nuestra cultura política. Esta administración hizo un ejercicio válido, bien intencionado de presupuesto participativo, completamente improvisado, de una noche para otro. Lo vimos aquí en las comunidades y unas mesas de trabajo y en vivienda y en salud, no sé qué. Es válido, se puede avanzar hacia allá, pero implica planeación con tiempo. Yo diría casi que conociendo el ciclo de ejecución y planeación de una obra que del año anterior, implica que elevemos la información de los ciudadanos para que tenga un espacio, una instancia de este estilo sin incidencia en el presupuesto, en la vigilancia, y eso implica un cambio de chip. Mucha gente dice, bueno, ¿y qué incentivos y estímulos se crean? Porque ustedes a los ediles les pagan, pero a nosotros ¿qué? Eso también abre una compuerta que puede ser perversa. Por mi experiencia, hay unos ciudadanos que se dedican con corazón y mucho tiempo a la participación y no necesariamente son representativos de esta población general. Gracias. La doctora ha dicho algo absolutamente cierto. En este país el servicio voluntario no existe si no les pagan. La gente dice, yo hago eso y ¿qué me va a dar? Hasta para votar le dicen, ¿qué me va a dar? Yo la entiendo y lamentablemente ese es el pueblo que nos tocó. Siempre se habla de participación y participación, y a veces cuando el pueblo participa, entonces no le hacen caso, como con los mineros en el Tolima, ustedes vieron que participó y no le hicieron caso. Y estas instituciones de participación las encuentran ustedes también a nivel del Congreso. Ustedes tienen derecho a que se les escuche y den su iniciativa antes de que se apruebe una ley. Vayan ustedes. El día que ustedes van a ese tipo de participación, no, porque no lo exige la ley. Está únicamente el presidente curándose el guayabo del día anterior, ustedes hablan y lo que ustedes dijeron no lo tienen en cuenta para nada. Revisen las actas donde se habló, entre otras cosas, de la reforma a la justicia como participación anterior. Ahorita con los TLC, con Alianza Pacífico, allá va el presidente, está ahí, se están durmiendo, y dice, sí, lo tendremos en cuenta. Miren ustedes, en este país se burlan de la participación ciudadana. Habría que ponerle reglas serias a esta participación. Muchas gracias. Yo tengo que diferir de mi amigo Rodrigo. Yo creo que la gente sí participa permanentemente, no es que abstractamente cada 4 años participemos. Además ese es el espíritu de la Constitución, que cambiemos esa mentalidad de una democracia representativa a una democracia más participativa, y ahí hay muchas instancias para hacerlo, y a la gente sí le importa la administración pública, y a la gente sí le importan los presupuestos, y a la gente sí le importa en qué se están gastando los recursos, porque cuando vemos que más del 70% de la malla vial de la ciudad está en malas condiciones, pues los ciudadanos de las localidades sí se dan cuenta y dicen, bueno, ¿cómo es que se están estableciendo los presupuestos en esta ciudad? Ahora bien, lo que hace falta son canales institucionales mucho más concretos para que esa participación no suceda lo que menciona Angélica. Todos participamos, todos hablamos, nos hacemos elegir en la Junta de Acción Comunal, participamos en los comités locales, y a la hora de tomar las decisiones son los representantes los que toman las decisiones y no se toma en cuenta esa participación. Necesitamos crear canales institucionales para que esa participación sea efectiva. Cuando hablamos de indignación en este país, la indignación no es tirar un tomate, la indignación es generar unos canales para que esa indignación se convierta en política pública al interior de unas instituciones, y para eso queremos estar en el Congreso. Muy bien, pues con esto hemos dado una ronda sobre los 3 temas, la descentralización, el presupuesto y la participación. Tendríamos 1 minuto cada uno para una redondear, contrarréplica, una participación pues adicional sobre estos 3 temas gruesos que nos pusieron los expertos, creo que entre muchos que se podrían seguir profundizando. Entonces, quien quiera lanzarse, pues hacer algún comentario sobre lo que hemos escuchado en este segundo momento. Doctora Angélica, 1 minuto cada uno. ¿Cómo? No. Entendí. Vamos, yo tengo un tema que me tiene intoxicado hace rato, y digámoslo, es un distrito capital esto, ¿sí o no?
como lo es el Distrito Capital de Nueva York, como lo es México DF, como lo es Buenos Aires. Pero la única parte que yo he encontrado del exabrupto es que somos Distrito Capital, capital de Colombia, y a la vez nos endilgan la condición de capital del departamento de Cundinamarca. Cuando el gobernador de Cundinamarca, aquí en Bogotá, no puede clavar una tachuela en el suelo. El gobernador de Cundinamarca no puede invertir una moneda en Bogotá. Y Bogotá, en teoría, no puede invertir un peso en Cundinamarca. Pero sin embargo, sí, los diputados radican en Bogotá, les parece más cómodo que hacerlo en Girardot o en Gachancipá. El gobernador o la gobernadora hizo una pirámide en la avenida El Dorado que la debía tener. Bueno, ahí quedó el punto. Me sonó el timbre, después les cuento el resto. Bueno, mire, yo discrepo porque cuando el representante Navas presentó el proyecto en la comisión primera, yo que he tenido con él pues muchos puntos en común, pero también pues algunas muy respetuosas discrepancias, no estuve de acuerdo, y como no lo estoy de acuerdo, en que simple y llanamente por ponerle a Cundinamarca la capital en Girardot, nosotros cambiemos la capital del departamento de Cundinamarca para pasarlo a uno de sus municipios, simple y llanamente por una razón elemental. Lo que nosotros necesitamos todos los días es fortalecer, y lamentablemente aquí no se ha creado ni se ha desarrollado, yo voy a impulsar eso en el Congreso de nuevo, es la creación del área metropolitana en Bogotá. Nosotros no podemos seguir mirando de espaldas la realidad de lo que está pasando si no mantenemos unas relaciones armónicas, vitales, fuertes con el departamento de Cundinamarca, y cambiarlo simplemente por transferirlo a Girardot, creo que ahí no está la solución, queridísimo doctor Navas, como yo se lo he expresado tantas veces en el Congreso Nacional. No, réplica, vamos a escuchar a los… Todavía al final hay 3 minutos para cada uno donde pueden… Hay muchos aspectos clave. Por ejemplo, a nivel local existe un consejo de gobierno local. Es que en las alcaldías locales gusta darse tratamiento como de municipio, importantísimo, y tienen asiento el delegado, el subsecretario local de Bienestar Social, de la Secretaría de Integración, que tiene un músculo financiero gigante, una tarea en Bienestar Social. La policía, miren, la relación con la policía es súper tensionante en todo nivel, pues acabamos de ver las chuzadas en cabeza del ejército contra el presidente, los opositores de la paz allí. A nivel local, la relación con la policía también es difícil. A la policía hay que quitarle un montón de tareas que no le corresponden. El cierre de establecimientos a las 2:30, primero se presta la extorsión y segundo deben estar cuidando a los ciudadanos, actuando ante seguridad, y no que cierre la taberna a X hora, eso lo podría hacer un cuerpo civil. La policía está hoy casi que sirviendo de logística en los conciertos. No señor, que el empresario le cueste y pague su logística. A lo que quiero llevar es a la policía, que es vital en el manejo de la seguridad, en la relación difícil y tensa con el alcalde local, tiene que descargarse de un montón de tareas que se traducen a su vez en ese consejo de gobierno local, donde se necesita que el alcalde tenga influencia y casi que sea subordinado el que maneja la política social. Aquí esta función de… Qué bueno que sale a flote el tema de lo que muchos denominan la región capital. Yo creo que ahí es importante que también tengamos en cuenta muchos elementos. El área metropolitana no se ha podido hacer porque hay una ley de áreas metropolitanas que excluye a la ciudad de Bogotá por tener un decreto especial que es el 1421. En la ley de distritos excluye también a Bogotá por tener unas características muy especiales propias del 1421. Y la propia ley de ordenamiento territorial, que finalmente después de 20 años se aprobó con un afán para cumplirle a la Constitución, pues finalmente no generó lo que el constituyente había planteado en la ley de ordenamiento territorial. Yo creo que esa ley que se aprobó en el 2011 debe ser reevaluada también, porque allá no se habla de competencias, allá no se habla de la creación de regiones, allá además se saca a Bogotá del ordenamiento normativo
como ya lo mencioné, de la ley de distritos y de la ley de áreas metropolitanas. Por eso también es importante revisar el Estatuto de Bogotá. Muy bien, doctor Lara. Sí. ¿Qué debo hablar? No, si quiere alguna, cerrando este bloque. Sí. A ver, yo sí quiero sobre el tema de participación ciudadana, me imagino que el tema que llaman Bogotá Región se discutirá ahora. A ver, estamos en un momento político muy complejo, la gente quiere hacer parte de la toma de decisión, eso se ha incentivado mucho con las redes sociales. Yo creo que sí hay que fomentar mecanismos de participación, pero no creo que eso sea un catálogo de 50 mecanismos de participación. La gente no quiere ser parte de los grandes referendos o consultas, la gente quiere estar en un día a día, que su opinión sea tenida en cuenta. Por eso hago mucho énfasis, yo creo que la participación es importantísima, pero tratemos de aterrizarla lo más bajo posible, lo más concreto y puntual posible, lo menos abstracto, lo menos vago posible, la obra puntual, cuando la gente le hace seguimiento a los proyectos de acueducto, de vivienda o de construcción de una escuela, el control y la presión social sobre el contratista es extraordinaria. Yo creo que hacia allá deben ir enfocados los mecanismos y no pretender que estos mecanismos van a sustituir a la Contraloría y que el pueblo virtuoso se va a erguir en una ágora pública todos los días para derrotar a los corruptos. No, la gente está pendiente de su trabajo todos los días, de nada más. Pero cuando ya hay una obra en su barrio, en su vecindario, la gente sí se moviliza. Gracias, doctor Lara. Bueno, concluimos este tercer bloque ya, del tercer momento, y pasamos a las preguntas del público. Tenemos ya varias recogidas, no sé si de internet hay algunas, la participación ciudadana, sí, pero las tenemos acá así. Entonces hay un mecanismo, digamos, vamos a poder hacer 3, el tiempo es nuestro enemigo, pues en todo este tipo. Les dije yo al inicio que excluíamos preguntas que no estuvieran relacionadas directamente con el tema del foro y que estuvieran repetidas. Dejamos una, Hernando aquí nos ha colaborado, entonces tenemos, no sé, yo diría alguien que la pudiera sacar. Aquí hay 4 que tenemos acá seleccionadas para… Bueno, la leo yo una aquí. La idea es que todos las contesten también 1 minuto y medio. ¿Cómo se incluirá en una reforma del 1421 el desarrollo de viviendas en propiedad horizontal sin someter a las BIPs en zonas de riesgo de desastres? Entonces, una pregunta sobre cómo se incluirá en una reforma del 1421 el desarrollo de viviendas en propiedad horizontal sin someter a las BIPs en zonas de riesgo de desastre. Bueno, a ver, aquí dice, uno de los grandes vacíos del actual estatuto es la falta de planeación integral de la ciudad y la coordinación entre distintas entidades para hacerla. ¿Qué elementos o instrumentos de planeación integral y de largo plazo introduciría un nuevo estatuto? Esta es completamente pertinente, la planeación y el estatuto orgánico de Bogotá. Entonces, allí en nuestro orden había empezado ya el doctor Villamizar, entiendo que le correspondería al doctor Telésforo empezar la pregunta, sí, las respuestas, pues. Mire, Bogotá se ha venido, primero nos cogió de improviso a partir del Frente Nacional. Esta ciudad no estaba pues planificada como París, a pesar de los estudios, por ejemplo, de un excelente exalcalde, que en paz descanse, Jorge Gaitán Cortés. No se pudo desarrollar el plan vial, se retrasó el plan vial que se había hecho con Jorge Gaitán Cortés, que si eso se hubiera hecho no estaríamos pues sufriendo todo este caos que nosotros tenemos. En segundo lugar, la creación de las curadurías urbanas, si bien es cierto que en principio fueron buenas, también han contribuido en muy buena parte digamos, a generar una especie de anarquía en Bogotá por la misma forma como quedaron la construcción de las curadurías urbanas en Bogotá. Luego, a mí me parece que ha faltado mayor coordinación entre las entidades que tienen que ver con la planeación y el desarrollo de Bogotá. Porque, por ejemplo,
en el sur de Bogotá, que son las áreas que estaban pues destinadas como propensión para desarrollo de la vivienda de interés social, no la hizo el gobierno, y por eso entonces los urbanizadores piratas se apoderaron de esta ciudad, por falta de presencia del gobierno, por falta de políticas, por falta de ejecución, por falta de control. De tal manera que me parece que, y mismo con las propias empresas, no hay derecho a que antes la empresa de teléfonos rompía las calles para llevar los cables y al mismo tiempo después lo hacía la empresa de acueducto de alcantarillado o la propia empresa de energía eléctrica. Sí, de acuerdo. Yo creo que para entender el problema de la planeación en Bogotá hay que ver un poquito más allá de Bogotá y entender que el Sistema Nacional de Planeación en Colombia es un poco absurdo. Nosotros tenemos una institución encargada de hacer una planeación central en un país descentralizado. Cuando uno tiene un país, digamos, bastante centralizado, como lo éramos antes de 1986, es decir, cuando los recursos se ejecutaban y se decidían desde Bogotá, pues lo lógico era que tuviéramos un organismo central de planeación. Pero en el momento en que uno descentraliza y le entrega autonomía a las entidades para ejecutar recursos, para tener recursos propios, lo lógico es que la descentralización también se descentralice. Entonces, lo lógico sería en este caso, como por ejemplo pasó con el Departamento Nacional de Planeación francés y con el Plan Nacional de Desarrollo. Ellos en el momento en que descentralizan a partir del 82, pues convierten a su Plan Nacional de Desarrollo en tantos planes como regiones tienen. Es un poco siguiendo el modelo del federalismo alemán, que así funcionan y planifican supremamente bien. Lo lógico sería que nosotros desconcentráramos planeación nacional como un órgano del Estado central para poder descentralizar la planeación y que tengamos tantos planes nacionales de desarrollo como tenemos regiones y realidades diversas y distintas. Esa es una forma de que la descentralización tenga sentido, de que de verdad la descentralización no sea solo un anuncio político, sino que se convierta de verdad en capacidad de decidir cómo se ejecutan los recursos y cómo se administran. Bueno, yo creo que el tema de la planeación es crítico. Yo comparto con el doctor Telésforo la necesidad de crear unas sinergias entre las diferentes entidades de planeación. Bogotá ha crecido no solo desplanificadamente, sino además ha crecido en medio de la informalidad. Hoy, si recorremos la ciudad de Bogotá, vemos que muchos de los barrios hoy realmente constituidos provienen de un proceso informal, que el comercio es informal, que el punto donde se está viendo actividades comerciales no son estrictamente planificadas para ello. Bueno, toda la ciudad es un caos y ese es parte del problema. La conurbación que ha vivido Bogotá es caótica. Lo que sucede en el municipio de Soacha, que en la práctica ya es parte de la ciudad de Bogotá, nos hace pensar en mecanismos de ordenamiento territorial diferente. Yo creo que el espíritu del plan de ordenamiento territorial del alcalde Petro es bueno, puede que no compartamos las formas y los tiempos de haberlo ejecutado, pero estamos conscientes de que la conurbación que se ha dado, sobre todo en los cinturones de pobreza de la ciudad, han generado una realidad de ordenamiento muy diferente. Necesitamos planificar y necesitamos trabajar desde el Congreso de la República, desde el Consejo de Bogotá, articuladamente, de tal forma que podamos hacer algo que sea coherente y que genere sinergias para poder generar un modelo de ciudad que es el modelo que nos va a permitir vivir en ella en los próximos 20 años. Desde que estaba chiquito cada quien habla del modelo de ciudad y no fue nunca que los bogotanos queríamos, la verdad es esa. Y ratifico lo que mi padre decía, Bogotá era linda cuando Peñalosa estaba chiquito. Y aquí todo se fue planificando y se fue desplanificando. Mire, a nosotros nos tocó soportar a través del consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia el problema Bosa y Cazuca, donde en ese entonces concejales hicieron sus votos entregándole a esas gentes y universidades lotes piratas, tanto de lo que es Cazuca, todo eso fue un negocio de los concejales de Bogotá de esa época. Nos tocó ir a ver cómo le legalizábamos el barrio a esas gentes a efecto de que pudieran tener la luz y el agua. De lo contrario, era un hecho que tenían un título, que lo habían pagado, pero que el distrito, por razones de ubicación, no les daba la luz.
En ese momento el distrito había podido aprovechar la necesidad de ellos para entrar en transacciones y bueno, vamos a hacer esto, pero cesan tanto y esto para hacer esta avenida. Pero ahí surgió también el apetito de quién se ganaba los votos de esas gentes. Entonces comenzaron a aprobarlos simplemente por cumplirle a su posible elector, cuando había sido el momento exacto. Nosotros estábamos entregando los planos del barrio, decirle, hagan estas sesiones y listo, pero estaba cada uno preocupado a ver cómo se aprovechaba de lo que estábamos haciendo con los estudiantes para capitalizar votos ellos. Yo quiero aventurarme a la respuesta que fue descartada. Yo creo que en materia ambiental y de vivienda, por ejemplo en los extramuros, aunque también en el resto de la ciudad, es que las alcaldías locales podrían hacer mucho. Hoy está acéfalo, vacante el control ambiental que es vital para prevenir estas invasiones, la toma de las rondas de quebrada, por ponerlo en términos muy simples, y que solo lo podría hacer bien la alcaldía local, y no basta con que le manden 2 tipos de chaquetica del color de turno, del gobierno de turno a las localidades para que cumpla esas tareas ambientales o de control de vivienda. Han existido los planes maestros, los planes parciales, el problema es la no coordinación, ni siquiera dentro de una institución, mucho menos interinstitucional. La pregunta es sobre planes de largo plazo. Yo creo que hay un problema y un reto de diseño institucional. Invito a la academia como esta que nos acoge hoy a que busquemos así como existe la ingeniería industrial del sector privado que optimiza procesos y utilidades, hagámoslo, y necesitamos un rediseño institucional y que nos preparemos para ello, porque se crean figuras, instrumentos, pasan los años y no se logran aterrizar, planes parciales de 7, 10 años, Mauricio es experto en ello, y no salen adelante. Entonces, más que idear nuevos instrumentos, es hacer cumplibles y ejecutables los actuales. Eso de los concejales con la vivienda no ha pasado. Eso hace 40 años. Pues ahorita los concejales de Cambio Radical se la pasan en el Ministerio de Vivienda, politiqueando con las viviendas. Eso no ha pasado. Digamos, concretar una propuesta y cómo dar viabilidad al trámite del estatuto en el Congreso. Entonces, ¿qué sería lo principal a introducir en el estatuto y cómo darle viabilidad para que alguna vez salga una propuesta de reforma para Bogotá? Y con eso cerraríamos entonces. Yo creo que ya todos han pasado, iniciamos ronda con Angélica. ¿Puedo hacer un comentario con el doctor Navas? Me perdí de la introducción de la propuesta. No, para ir cerrando, digamos, la propuesta concreta para el estatuto y cómo lo hacemos viable en su trámite en el Congreso. ¿Cómo tratamos de sacar eso adelante? Como ciudadana, como veedora ciudadana, más la experiencia laboral en la alcaldía y en el consejo, yo quiero trabajar por que se clarifiquen las competencias. ¿Qué hace el nivel central y qué hace el nivel local? Ese es un aporte fundamental, que sin lograr ese resultado no vamos a poder cumplir ni lo uno ni lo otro y vamos a seguir en una patria boba. Hay que hacer entender que lo que puede hacer una alcaldía local hoy es facilitar la convivencia, y eso implica por bajar las ínfulas de mandatario. Un plan de desarrollo local reviste mayor ambición de la que en realidad puede cumplir. Lo que se hace es aterrizar al territorio el eslogan del mandatario de turno distrital. Entonces yo creo que el tema es competencias, introducir un factor adicional en el presupuesto. Hoy el 10% se divide en las 20 por factores de población y necesidades básicas insatisfechas, se queda corto, hace falta otro, un factor que pondere muchos otros índices, por ejemplo la población flotante, por ejemplo el factor ambiental, la ruralidad. En Bogotá tenemos campesinos afectados además o con limitación en la propiedad por el carácter de reserva forestal, que es privada, no pública, y que tiene que reconocerse en el presupuesto. Eso sería mi gran prioridad. Si clarificamos competencias, desatascamos un nudo que nos tiene en el discurso, en la nebulosa y en la ineficiencia en la práctica. Muy bien. Yo sería del criterio de que el 1421 en su modificación se toque el tema de los organismos de control. Sigo defendiendo la veeduría ciudadana, la sigo defendiendo porque cumple un objetivo distinto. La veeduría no es organismo sancionatorio, es de observación.
y de información al alcalde. Aquí no lo han querido entender los enemigos del control. Pero mire, ese sistema es aberrante, cómo se elige un personero o un contralor. Con 4 amigos que lo postulen, con unas mínimas calidades, y ese es elegido. ¿Por qué les da miedo a los políticos que se haga un concurso de méritos primero? ¿Por qué no se presentan candidatos inscritos en un concurso de méritos? Y ya de los mejores, de los 3 mejores, se hará la terna, para por lo menos obligarlos a que elijan a alguien que entienda de eso y que sea medianamente honrado para desempeñar el cargo. ¿Por qué no? Lo mismo en el contralor. Pongámosle condiciones, sometámoslos a un examen y los mejores sean los que pasen. Yo no le voy a quitar al Consejo de Bogotá la facultad de elegir personero o contralor, pero sí quiero que elijan los mejores, y es una manera de purificarlo, porque si vienen 3 personas impolutas, capaces, no se pueden salir de esos 3 y tienen que elegir a uno de esos 3. Yo he visto cómo eligen el contralor y el procurador en el Congreso. El que puede que tengamos algunas diferencias, pero en términos generales hay muchas coincidencias también. El tema de los organismos de control, importante, lo que acaba de mencionar el doctor Navas. El tema de las competencias, lo que dice Angélica, importantísimo. ¿Qué hace la localidad? ¿Qué hace el distrito? También tenemos que revisar estructuralmente la ley de ordenamiento territorial, como lo mencionábamos ahora. Pero bien, también necesitamos el cómo. Yo creo que los bogotanos deben tener la responsabilidad de elegir seriamente a unos representantes que realmente debatan los temas de Bogotá. Yo extraño, por ejemplo, que el partido ese, o Movimiento Centro Democrático, no tenga asiento en este debate. Yo no creo que si eligen a unos congresistas por Bogotá tengan que estar asumiendo las órdenes de su jefe y que no estén representando los intereses de Bogotá. Nosotros como bogotanos tenemos que salir a defender la idea de que quienes representen los intereses de Bogotá estemos en la Cámara de Representantes. Ojalá tengamos 18 representantes del nivel del doctor Navas y Telésforo, que han estado muchos años defendiendo los temas de Bogotá. Necesitamos una representación seria, digna de Bogotá, y necesitamos exigirles a esos representantes a la Cámara que realmente asuman las banderas de Bogotá. Y ya la tarea de nosotros 18 adentro es convencer a todos los demás, porque la ley tiene que ser aprobada por todo el Congreso de la República, pero eso ya sería un trabajo nuestro. Por ahora, la responsabilidad de la ciudadanía es elegir a gente que represente los intereses bogotanos. Gracias. Bueno, rápidamente, Angélica, es muy fácil disimular la incompetencia de la actual administración y de las últimas administraciones del Polo en los últimos años detrás de ataques y de maledicencias. La verdad, la verdad, Cambio Radical hizo algo que naturalmente le duele mucho a los contradictores políticos, y es una política social revolucionaria. No hará 100.000 casas, hará 500.000. Lo que pasa es que no lo hicieron en 10 años estas administraciones, como muchas cosas dejaron de hacer en Bogotá. Y por supuesto, cuando se hace, no hay nada más fácil que disimular la incompetencia detrás de la agresividad. Yo voy a decir lo siguiente: para el Estatuto de Bogotá, a ver, lo que tenemos que pensar es cómo avanzar en el modelo de descentralización. Cómo avanzar sin convertir a Colombia en un Estado federal y en un Estado regional. Cómo avanzar sin darle facultades legislativas a las entidades territoriales, que nos implicaría convertirnos en un Estado regional. Hay un modelo que es básicamente la experimentación. Los estados unitarios, que quieren darles más competencias a las entidades territoriales, permiten experimentar y desarrollar la aplicación de normas en la práctica, que es como si estuvieran legislando. Yo creo que Colombia necesita un esquema de geometría variable. Necesitamos que ciudades como Bogotá, que tienen aptitud, puedan aplicar y desarrollar aspectos de la legislación nacional, como por ejemplo la educación técnica o el cuidado de los niños a través del ICBF. La educación técnica sería fantástico. ¿Cómo descentralizar el SENA y permitirle a Bogotá la adecuación y la integración de la formación vocacional y técnica dentro de su esquema educativo? Es decir, al mismo tiempo que tiene una formación tradicional de bachillerato, tiene paralela una formación vocacional, tomando recursos e infraestructura del SENA. Eso es darle sentido a la descentralización y le permite a Bogotá mejorar la competitividad de su mano de obra y adaptarla a las necesidades de la economía local. Por eso es como responder una idea en un trino. Eso es muy rápido, pero sí, ahí se esboza muy rápidamente. Se lo cierro.
Yo creo que hay que buscar mecanismos de experimentación. Ya ahorita cerramos y entonces hay un tiempito Bueno, mire, un poquito más largo. Muy concretamente, yo quiero decirle a mi queridísimo amigo el doctor Navas, porque no sé a cuáles periodos del Consejo se refiere, porque cuando dijo que todos los concejales, pues yo no sé, porque yo no he sido ni urbanizador pirata ni invasor. Creo que por ahí sus amigos fueron los de Alí, el Policarpa Salabarrieta y los de las Colinas. Yo lo que ayudé inclusive en el Consejo fue a la legalización de una cantidad de barrios generados precisamente por todos los que sacaban votos a base de esos mecanismos. En segundo lugar, ¿qué necesitamos? Políticas de Estado. No podemos seguir gastando plata con unos planes de desarrollo y con necesidades urgentes y cada alcalde viene y en cambio de continuar, como por ejemplo el tema del metro, lo hubiéramos hecho si hubiera una política de Estado y no sinfonías inconclusas. En tercer lugar, el decreto 1421, para ser claro, necesitamos es un gran consenso. Así se lo propuse yo a un alcalde, señor Luis Eduardo Garzón, pero como dijeron aquí, lamentablemente eso no le toca a Navas, por supuesto, pero han sido desastrosas las administraciones, las últimas administraciones de Bogotá, eso para qué negarlo, tenemos que decirlo muy claramente. Entonces, la modificación del decreto 1421 tiene que ser vía un consenso con la administración de Bogotá y todos los 18 representantes en donde están absolutamente representados todas las fuerzas políticas y podamos de alguna manera contribuir a la mejor administración y al mejor desarrollo de la ciudad. Gracias. Bueno, muy bien. Pues con esto cerramos. Mire, sabemos que algunos de ustedes tienen que salir a las 11, entonces teníamos pensados 3 minutos para cada uno para hacer su discurso de cierre en el sentido en que lo quieran hacer, de invitar, tenemos todavía unos minutos, entonces pues no sé si usted antes de irse hace una intervención ya de cierre, más de ir y acabamos pues bueno, el yo resto de simplemente candidatos. Quiero decirle a las personas que están acá, o digamos unas breves reflexiones, independientemente de la afiliación política, independientemente de la percepción que cada quien pueda tener de los candidatos y de los partidos, vayan a votar, porque no puede ser posible que otros estén decidiendo por ustedes y no puede ser posible que la gente se queje después cuando teniendo la oportunidad de poder escoger buenos candidatos no lo hacen. Es lo primero que yo tengo que decirles a ustedes. En segundo lugar, a mí me parece que el compromiso nuestro es un compromiso de trabajar por el bienestar de los 48 millones de colombianos. Hay que hacer la paz. Aquí hay una gente que quiere atravesarse como mula muerta, perdónenme la expresión, para decir que la paz no es buena. No, es que aquí los que hemos defendido la paz, yo firmé el marco jurídico para la paz, lo defendí en el Congreso Nacional, la sigo defendiendo porque creo que hoy en Colombia, si hacemos un balance, los que han perdido como de costumbre con la violencia política, la violencia del narco, de la marihuana, de las esmeraldas, han sido los pobres y nosotros tenemos que construir la paz. Es preferible que mañana a nosotros nos digan hacia el futuro que fuimos capaces de arriesgarnos para construir la paz y no que seguimos siendo actores de la guerra viendo toda la descomposición que ha pasado. En tercer lugar, creo que todos los que están aquí tenemos el interés de servirle mejor a nuestra ciudad, servirle mejor a nuestro país, estar comprometido, por supuesto, con los disensos naturales de las opiniones que cada uno tenemos, pero creo que a lo que nos concita a la hora actual a todos es a trabajar por el bienestar de todos los colombianos. Y yo particularmente quiero insistir en 3 temas fundamentales. En el tema de la reforma a la educación, no más dilaciones para tener esta pésima calidad de educación que tenemos en Colombia. No podemos seguir dándole dilaciones a la reforma a la salud y no podemos seguir dándole dilaciones a la reforma a la justicia, porque un país como el nuestro, que en cambio de haber avanzado en materia de la estructuración y darle cumplimiento al mandato de la Constitución de pronta y cumplida justicia, hoy lo que tenemos son anaqueles llenos de expedientes, y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué está pasando? Y muchas cosas, por ejemplo, hay que dar la batalla contra los corruptos, porque no puede ser posible que bajo el principio de oportunidad, hoy los que se roban la ciudad como se la robaron y los que se roban el país y los que se han robado Interbolsa anden campantes en sus casas descansando. No puede ser posible que la ley, porque hay hacinamiento en las cárceles, no podamos nosotros seguir dando ese mal ejemplo de que aquí el que roba
ese es como una apología. Vuélvase rico, vaya y robe, que usted con la plata que robó puede pagar los mejores abogados y puede andar por la calle. Muchísimas gracias. Sí, doctor Rodrigo Laras. Bueno, digamos, yo lo único que quisiera señalar ahora que usted sale para todos los candidatos es un poco el interés de la ciudadanía en seguir este proceso. Sé que aquí hay presentes personas de una alianza por Bogotá que lleva ya tiempo trabajando estos temas y entonces de alguna manera es la forma de decirles en el Congreso: cuenten con los ciudadanos para seguir mirando este tema. Muchas gracias, doctor Telésforo, y seguimos con el doctor Rodrigo Lara. Bueno, a ver, ¿cómo profundizar la descentralización en Colombia? Porque es que el debate sobre el 1421 debe hacerse a nivel de un debate sobre el modelo de descentralización en Colombia. Por sí solo no se puede observar, ni mirar, ni estudiar. ¿Cómo avanzar en un modelo o en un proceso de descentralización? Pues hay tres caminos. Hay personas, hay académicos que piensan que esto es un proceso lineal, que va del Estado unitario al Estado regional y al Estado federal, como si llegar al Estado federal fuera un poco el objetivo. Yo no creo. Yo creo que Colombia es un Estado unitario y puede haber estados federales o regionales más centralizados que un mismo Estado unitario. La conformación política de Colombia escogió el Estado unitario y yo creo que, en mi parecer, es lo que hay que fortalecer, continuar descentralizando. ¿Cómo descentralizarlo? Un paso sería entregarle facultades normativas a las entidades territoriales, como proponen algunos, o a Bogotá. Pero es una puerta muy peligrosa, porque en el momento en que yo entrego facultades normativas, rompo los principios o la estructura del Estado unitario. No hay Estado unitario que comparta facultad de legislar con entidades territoriales, se convierte automáticamente en un Estado regional. Entonces, hay que mirar qué camino han tomado los estados unitarios para profundizar su descentralización. Lo que hemos visto en Europa Central, en Europa del Norte y en Francia, por ejemplo, ha sido el camino de la experimentación. Y es que básicamente, ¿qué hacen? Cogen algunas facultades o unas transferencias y se las entregan a las entidades territoriales para que las reglamenten, es decir, para que en la práctica hagan lo mismo que sería pues legislar sobre la materia. Y yo creo que, pero no a todas las entidades territoriales al mismo tiempo, lo hacen a geometría variable. Miran cuáles son las entidades más aptas y a esas entidades territoriales les entregan esas facultades. Ahora, esto pone un problema y es que en un Estado unitario no puede haber, digamos, descentralización a dos velocidades. Se establece que al cabo de 10 años o de 8 años, de acuerdo con la madurez que tengan las entidades territoriales, se homogeneizará el régimen de transferencias de competencias. Hay que insistir en el próximo Congreso en que a Bogotá se le entreguen nuevas facultades a título de experimentación. Y yo insisto muchísimo en las facultades de formación técnica y profesional. Ahí está la clave de la productividad y la competitividad de la mano de obra. Y estoy convencido de que si le entregamos a Bogotá la posibilidad de integrar en su pensum educativo formación vocacional, como lo hacen, por ejemplo, los países renanos, que tienen la mano de obra más competitiva del mundo, los alemanes, los suizos, los escandinavos, Bogotá podría formar desde el colegio a personas muy aptas técnicamente para ayudar al crecimiento económico de la ciudad. Y nadie mejor que Bogotá para saber cuáles son sus necesidades en materia de formación de mano de obra. Lo podemos hacer también a nivel de ICBF, pero para ello hay que crear ese concepto a nivel macro de experimentación de transferencia de competencias, para que una vez madure esas transferencias entregadas aquí en Bogotá, las podamos llevar a otras entidades territoriales menos privilegiadas, con menos recursos. Bogotá es una ciudad rica. Bogotá concentra 40% del impuesto de industria y comercio, que es el impuesto que se le cobra a la generación de riqueza, a la economía del país. Bogotá tiene unos márgenes extraordinarios para poder tomar decisiones propias. Lo que pasa es que ha sido mal administrada y eso es lo que tenemos que cambiar. Bueno, muchas gracias. Doctor Villamizar, el discurso de cierre. Bueno, muchas gracias. Yo sí creo que para hablar de Bogotá concretamente y de la estructura normativa de la administración pública en Bogotá, tenemos que profundizar en el concepto de descentralización. Yo sí soy un convencido de ese, es un principio liberal, es un principio de la Constitución del 91 y es un principio que tristemente en Bogotá no se ha podido dar abasto. El 1421 ha sido importante, ha organizado la ciudad, pero ya es una norma que tiene que revisarse. Necesitamos hablar de descentralización con autonomías en las localidades, con presupuestos que realmente sean ejecutables por parte de las autoridades locales, con aparatos técnicos que estén rodeando a esos alcaldes locales para que en efecto le puedan dar solución a las problemáticas locales muy concretas que tiene
cada una de las 20 zonas de Bogotá. Eso es un tema que debemos profundizar y que es un tema propio del Congreso de la República. Es un tema, además, que debe estar encajado con una modernización de la normatividad a este respecto. Yo ya lo mencioné, después de la Ley de Ordenamiento Territorial, de ella emanan la ley o la revisión de la Ley de Municipios, la Ley de Áreas Metropolitanas y la Ley de Distritos. En ninguna de esas tres leyes entra Bogotá, porque Bogotá es un caso especial. Bueno, pues si es así, entonces sentémonos a revisar cuáles son los temas que debemos revisar y reevaluar del Estatuto de Bogotá. Estas leyes son unas leyes nuevas, especialmente la Ley de los Distritos les da unas competencias importantes a las localidades, le da unas competencias importantes a las JALES, a las autoridades locales, a los alcaldes locales. Pues sentémonos a revisar el Estatuto de Bogotá también. Es importante que eso se haga en la próxima legislatura, porque Bogotá ya no aguanta más. El caos institucional que vive la ciudad y el caos de administración pública a consecuencia de esa problemática institucional ya es hora de atenderlo, y es una responsabilidad de quienes pretendemos representar a la ciudad de Bogotá en el Congreso de la República. Y por supuesto, en este marco también tenemos que empezar a entender que Bogotá es más que las 20 localidades. Tenemos que concebir que esta capital es una ciudad-región. Necesitamos revitalizar el concepto de región capital para darle más herramientas a quienes viven, no solo en Bogotá, sino en los municipios aledaños, a que trabajemos juntos por esto. Yo quiero retomar unas palabras que dijo Telésforo antes de irse. Participemos votando. La no participación no garantiza que no se vaya a elegir el Congreso. Lo que necesitamos es revisar bien las hojas de vida, las propuestas, la honestidad de quienes pretendemos representar a Bogotá, y tener una bancada seria de bogotanos y bogotanas que represente los intereses de esta ciudad. Solo participando podemos generar realmente unos cambios en la legislación para Bogotá y por supuesto para el país, porque nuestra responsabilidad va a ser nacional. Bueno, gracias. Mire, a mí me ha llamado la atención siempre que Bogotá tributa el 57% del total de impuestos en el país, y a Bogotá le devuelven el 7%. Eso es lo que nos dan los bogotanos. El resto se va hacia afuera, y todo el mundo hablaba de Bogotá. Debían de mirar quién les está dando sustento. De otra parte, no es justa la representación de Bogotá frente a su número de habitantes. Tenemos la 7ª parte de la población del país aquí metida en Bogotá, y no tenemos la 7ª parte de la representación parlamentaria. Eso hace que necesariamente en el momento de repartirse el presupuesto, pues los de provincia tiran para su lado. Sume usted el departamento del Valle y Antioquia, a guisa de ejemplo, ya supera el número de bogotanos. Entonces pueden jalar más duro y le ponen las condiciones al ministro. Es la debilidad de Bogotá en este caso. Con este otro ítem, y no soy enemigo de los extranjeros, pero no es justo que todos vienen aquí a Bogotá, se hacen conocer, se hacen elegir, y apenas viene un buen caudal de votos, se van para el Senado. Observe que la aspiración de todos es irse para el Senado. Vinieren de donde vinieren, se hacen importantes en Bogotá, quieren temporalmente a Bogotá y luego se van para las listas. Yo les prometo a ustedes que si sigo en la política, nunca dejaré de ser representante a la Cámara por Bogotá. Nunca me ha interesado ser senador. Yo quiero seguir dándome la pelea por Bogotá, así seamos 3 o 4. Pero miren la historia, todos llegan de provincia, se están 3, 4, 5 años acá, se hacen elegir representantes y después son senadores. Está muy bien que vuelvan a su tierra, pero por favor, por lo menos cuando estén acá, defiendan a Bogotá. Intente usted pedir un incremento presupuestal, incluso a la bancada de Bogotá, cuando dentro de la bancada hay quienes no son de acá. No me hagan dar nombres propios. No, porque sabe, ellos piensan más en su lugar de origen que aquella ciudad que le está dando techo. Digo, no gozo de xenofobia, bienvenidos todos a la capital.
pero seamos gratos con la ciudad que nos ha dado albergue. Cuando salí yo a pelear hace 9 años contra el metro, porque me lo estaban cambiando por 2 buses pegados, ¿y qué no dijeron de mí? Que era retardatario, retrógrado, que no sé qué. Yo simplemente decía, ¿por qué si Buenos Aires pudo hacerlo en 1911? ¿Por qué Nueva York lo hizo en 890? ¿Por qué en 1805 Londres nosotros no podamos? Gracias, muy amables. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias, agradezco esa. Por favor, sí, sin aplausos, ahora al final nos damos un gran aplauso para todos, pero Mil en gracias. este momento no sé. La Cámara de Representantes implica criterio y carácter para defender a Bogotá, para discutir y tomar posición en los temas nacionales. Criterio y carácter es el factor que necesitan los representantes a la Cámara. No vamos al Ejecutivo para hacer el puente, para hacer la vía. Me honra como concejal de Bogotá, de la bancada progresista, de la bancada del alcalde, haber formulado 61 debates de control político absolutamente críticos, técnicos y argumentados a la propia administración del alcalde Petro. Lo he apoyado en todo lo que me ha parecido conveniente, pero no me tembló la voz para señalar en público y en privado todos sus defectos. Una vez en un evento en la Universidad Javeriana sobre el SITP, donde mostré cómo le quedó grande, que no entendió el SITP, sino pasado un año, porque lo quería incluso derogar cuando eran contratos suscritos a 24 años, contratos muy mal hechos en la administración de Samuel Moreno, me mandó 3 trinos el alcalde, esa fue nuestra relación, y en 2 reuniones de bancada nos vimos. Mi independencia fue absoluta, pública y privada, y así ejerceré de ser electa ante el gobierno nacional y distrital de turno. Yo no acepto llamadas para cambiar mi opinión. A mí no me moldea mi opinión en la defensa de los intereses públicos, ninguna jefatura política para que coma callar. Y hay que ser crítico, Rodrigo, porque no era un vainazo contra ti. Hay concejales del Cambio Radical que pelechan de la política de vivienda, denunciado por ti, y hay que ser crítico y autocrítico. Yo he criticado a la administración en sus errores administrativos porque así contribuyo mucho más a cuidar el patrimonio de Bogotá y la administración de la ciudad que siendo de la bancada de aplauso del gobierno, en este caso por ser de mi bancada. Y eso es lo que yo ofrezco en la Cámara de Representantes, defender los intereses de Bogotá con la capacidad de análisis, de reconocer fallas y de formular propuestas. Tengo capacidad para criticar, debatir, investigar, pero también para proponer. La nación improvisa, se inventaron una consejería presidencial para Bogotá. Yo aprecio a Gina Parodi en lo personal y en lo político. Crearon ese puesto, lo dejó, ¿y dónde está esa institucionalidad? El gobierno nacional se inventa también cosas que le hacen daño a Bogotá, que no contribuyen, y ese control hay que hacerlo. Hay competencias compartidas, por ejemplo en temas de patrimonio cultural, de bienes, tiene que ver más el Ministerio de Cultura que la propia planeación distrital. De modo que yo me concentraré en defender a Bogotá y en una lucha contra la corrupción, porque no es discurso. La plata que nos roban es la de solucionar el trancón, la inversión en infraestructura, en educación. Y defenderé también los derechos de los usuarios, consumidores, ciudadanos, por ejemplo, de telefonía celular, para que por favor lo vean en mi periódico. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los candidatos: Angélica Lozana de la Alianza Verde, Germán Navas Talero del Polo Democrático Alternativo, Andrés Felipe Villamizar del Partido Liberal, Rodrigo Lara Restrepo del Partido Cambio Radical y Telésforo Pedraza del Partido Conservador Colombiano. Creo que nos han dejado muchos elementos para la reflexión, para conocer sus propuestas, y lo último diría, cuéntenos el número que tienen dentro de su partido, simplemente para Angélica, el número, Alianza Verde, número. Alianza Verde 110, voy en llave con Claudia López 10 al Senado. Ya hacemos el aplauso, doctor Germán Navas. Mi número es Polo 101. Es la tercera elección en que llevo este número y mi compañero de equipo es doctor Jorge Robledo con el número 1, o sea, somos la Fórmula 1. No, por favor, doctor Andrés Felipe. Mi número es el 111 del Partido Liberal
Mi fórmula del Senado es Horacio Serpa, el liberal número 1. Pues también tenemos un poco de unos, doctor Navas, entonces espero poder también tener la primera votación liberal. Doctor Rodrigo Lara. Doctor Rodrigo Lara, por favor. Bueno, yo voy en lista cerrada del partido Cambio Radical, no hay número por tratarse de una lista cerrada que tengo el honor de encabezar. Bueno, un aplauso entonces a todos nuestros candidatos. Muchas gracias.